Noticiero de SER TV Noticias, edición matutina. Hay que decirlo, para muchos de nosotros, cuando vemos estas novelas literarias, siempre se mencionaba esta enfermedad, la tuberculosis. Salían algunos de estos pasajes porque siempre era una enfermedad recurrente y que causaba la muerte de miles de personas. De hecho, todavía en este nuevo siglo la tuberculosis sigue causando muertes. Se calcula que al año hay unas 10 millones de personas que son infectadas por tuberculosis y de esas posiblemente 1.4 millones mueran. Esto al menos en informes de años como el 2016 y 2017. En muchos de estos casos se tratan de niños. Panamá no escapa de ellos. Si bien la incidencia en Panamá todavía es muy reducida en comparación con algunos países del continente africano y asiático, acá sí hay preocupación. El pasado mes se conmemoraba el día ese contra la lucha contra la tuberculosis, y hoy continúa esta situación. Esta evidencia la preocupación de las autoridades de salud por este tema. Tenemos con nosotros al doctor Edwin Aisprúa, que es jefe nacional del programa de tuberculosis en Panamá. Doctor, ¿qué tanto debe preocuparnos la tuberculosis en nuestro país? Y muy buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, es de gran preocupación en nuestro país el avance de la tuberculosis, pero estamos tomando las medidas a través del Ministerio de Salud para concientizar a la población de que si tienen los síntomas de tuberculosis puedan acercarse a las instalaciones de salud y hacer el diagnóstico de tuberculosis, porque esto es lo más difícil, pero contamos actualmente con una tecnología de detección del esputo a través del DNA en una máquina que se llama Expert y detecta, como se dice, los bacilos de la tuberculosis y adicional nos da la sensibilidad a una de las 4 drogas que se utiliza para el tratamiento de la tuberculosis, o sea que nos dice si es resistente o no. Nosotros hemos tenido, como se dice, desde hace 2 años una detección de casos de tuberculosis drogoresistente tanto en Panamá como en Colón, que son las provincias donde hay mayor prevalencia de la tuberculosis multidrogoresistente. Yo recuerdo hace unos años cuando se hablaba de la tuberculina, o sea que era la prueba cutánea y también una de sangre, o sea que ya hay unos nuevos métodos para poder detectarla. Ese es para detectar lo que es la infección por tuberculosis, porque una cosa es estar infectado y otra cosa es estar enfermo. Correcto. Hemos avanzado en el diagnóstico de la enfermedad a través de la prueba de esputo, que se hace, como te digo, en esta máquina nueva, que en 2 horas tienes el resultado. Pero también hemos tenido avance en lo que es la detección de la infección por tuberculosis. Y en ese sentido hemos pasado por años que se hacía la prueba de la tuberculina o PPD, hemos pasado a lo que es una prueba en sangre, que se llama IGRA. Y esta prueba, que mide, digamos, lo que son el interferón gamma en sangre y nos detecta si en verdad tienes infección o no por tuberculosis. ¿Cuál es la cifra estimada de personas que hayan sido infectadas, si es la palabra correcta, de tuberculosis? En sí, como un porcentaje de infección, como dato no, sino como diagnóstico de tuberculosis. Y nosotros, digamos, este 2018 cerramos con 1.924 casos de tuberculosis y más o menos 50 multidrogoresistencias concentrados entre Panamá, Colón y algunas áreas de Panamá Oeste. Me reitera eso de multidrogoresistencia. ¿Qué significa eso, doctor? Eso significa cuando, aunque eres resistente a 2 de los medicamentos que se usan tradicionalmente para la tuberculosis. O sea que eres resistente tanto a la rifampicina como la isoniazida, que son, como se dice, los medicamentos más bactericidas que se tiene para luchar contra la tuberculosis, o sea, para curarse de la tuberculosis, porque la enfermedad por tuberculosis es curable, solo que hay que tomar el medicamento. ¿Tratamientos de 6 a 9 meses a veces? ¿Es así? Es muy prolongado. Se están tratando de hacer avances para acortar esos 6 meses de tratamiento que se utiliza en los pacientes que son sensibles a los 4 medicamentos. Son 6 meses diarios que hay que tomar el medicamento, hay que ir al centro de salud diariamente a tomar el medicamento. Si es el diagnóstico de tuberculosis multidrogoresistente, entonces cambia totalmente el tratamiento y es mucho más prolongado, es de 18 a 24 meses. Este año salió una nueva, como se dice, clasificación de medicamentos que se utilizan para el tratamiento multidrogoresistente, que el único cambio es de que el paciente, ese paciente multidrogoresistente no tiene que inyectarse por 6 meses, sino que todo el tratamiento es oral, pero el tiempo de tratamiento no ha cambiado, sigue siendo prolongado. Y sí es, como se dice, más
problemático para que la persona lo cumpla, porque es tedioso estar 18 a 24 meses en tratamiento tomando medicamentos y son de 5 a 6 medicamentos, es bastante tedioso, pero es la única manera para curarse de una tuberculosis multidroga resistente, que en Panamá ya tenemos casos también de tuberculosis extensamente resistente. O sea, por no tomar el tratamiento adecuadamente se puede producir, como se dice, una tuberculosis extensamente resistente. Eso significa que es resistente a otro grupo de antibióticos, como lo que son las quinololas o los aminoglicósidos, y conlleva, como se dice, medicamentos nuevos que han salido para el tratamiento de la multidrogo-resistencia. Y ya el Ministerio de Salud, digamos, este año hemos solicitado estos medicamentos a través de la Organización Panamericana de la Salud para que estén disponibles inmediatamente este año y poder brindar a la población las mayores tasas de éxito que se tengan para este tipo de pacientes, porque a nivel internacional las tasas de éxito son de un 85%, pero si se sigue adecuadamente el tratamiento, o sea que tiene que ser diario. Doctor, en los últimos años siempre he visto esta relación entre tuberculosis y VIH-Sida. ¿Es esto así? Sí, nosotros manejamos un porcentaje de un 17% de coinfección. Eso se le llama pacientes VIH que adquieren tuberculosis. Nosotros estamos haciendo una campaña también para enfatizar a todos estos pacientes con VIH que no presenten síntomas por tuberculosis, que también tomen un tratamiento profiláctico con isoniazida por 6 meses. Eso le ayuda aproximadamente, según los estudios, por 3 años para que no adquieran tuberculosis. Pero nosotros tenemos a nivel de país, digamos, un 17% del total de los 1.924 casos que tuvimos en el 2018, que son de doble infección, se le llama así. Tuberculosis, VIH-Sida, porque los pacientes con VIH tienen el mayor riesgo de adquirir tuberculosis, pero no quiere decir que toda la otra población que no es VIH no pueda adquirir tuberculosis. O sea, nosotros estamos viendo grupos, digamos, similares en porcentaje, digamos, de un 15% de la población, digamos, en pacientes diabéticos, en un porcentaje menor también pacientes con insuficiencia renal, pacientes, digamos, oncológicos o que están en tratamiento para cáncer, o pacientes que, digamos, tomen algún inmunosupresor, digamos, los pacientes con artritis. O sea, estamos viendo que la tuberculosis está también en otros grupos poblacionales que no son VIH. Con cuerpos más vulnerables por situaciones de enfermedades que los aquejan. Que los aqueja y que como el VIH cae en una inmunosupresión. Y esto si el paciente tiene la infección por tuberculosis, porque a lo largo de la vida, si uno es inmunocompetente, uno puede tener la infección, pero su sistema de defensa evita de que se desarrolle enfermedad. Y en ese sentido, nosotros podemos adquirir una persona normal a lo largo de la vida de un 5 a un 10% de desarrollar tuberculosis. Hasta se ha visto que en situaciones de estrés, si tienes la infección por tuberculosis, puedes desarrollar tuberculosis. O sea, de infección a enfermedad. Doctor, ¿qué tanto tiene que ver la higiene, las aguas servidas, las aguas excretas? O sea, ¿qué tanto tiene que ver ese aspecto sanitario con respecto a la posible el contagio por la tuberculosis? En sí, el mecanismo de contagio por la tuberculosis es a través de el aire. O sea, uno estornuda, uno tose y esas gotitas como se dice, del esputo o del estornudo ingresan al tracto superior respiratorio. Y ahí comienza, como se dice, nuestras defensas a actuar y puede que no te infectes, que ni siquiera llegues a infección. Pero algunas personas sí llegan a infección y lo que es la bacteria se aloja en lo que son los alvéolos pulmonares. Ahí quedan, como se dice, en un estado latente hasta que puedas caer en una inmunosupresión y en ese sentido desarrollas la enfermedad por tuberculosis. O sea, no hay ningún tipo de mecanismo de que se contagie por aguas o excretas o todo lo demás. O sea, es aérea la transmisión y por eso hay que tener una cultura, como se dice, que si estornudas, taparte la boca, que si toses también. O sea, esa cultura hay que inculcarla en la población porque no la tenemos. O sea, en otros países sí. Esa persona que tiene la tuberculosis pero vive con su familia, ¿hay alguna situación aparte de la que acaba de decir usted, de si estornuda, taparse la boca? O sea, él puede usar los mismos platos, vasos
tenedores que las otras personas? Sí, hay una creencia de muchos años de que esto se transmitía por los utensilios, ya sea cepillarse los dientes, el cepillo de dientes o lo que es los cubiertos, ¿verdad?, de la alimentación. Pero eso no es de esa manera. O sea, el contagio es a través de las gotitas, como se dice, que ingresan por el tracto superior, respiratorio superior, ya sea por la nariz, que pueden llegar a los alvéolos y entonces infectar. Es la única forma de contagio. Está focalizado, siempre me pongo a ver los casos en las cárceles donde se perciben casos de tuberculosis. Usted me refería, creo que Colón y Panamá, ¿son casos focalizados que ustedes tienen el área zonificada o la situación es muy diferente de lo que pensamos? Bueno, el paciente privado de libertad o de las cárceles sí tiene un riesgo mayor, igual que el paciente VIH, de adquirir por el ambiente. O sea, es un ambiente, digamos, del aire denso. O sea, no hay, como se dice, si un privado de libertad estornuda o tose, es más fácil el contagio porque se mantienen, como se dice, la bacteria en el aire y puede una persona cercana y el hacinamiento también provocar de que se infecte y desarrolle la tuberculosis. En nuestro país nosotros hemos trabajado mucho en lo que es celdas de aislamiento, y en esas celdas de aislamiento del paciente, una vez se detecta que es sintomático respiratorio, se hace el diagnóstico por tuberculosis, inmediatamente se aísla el paciente en una celda y de esa manera nosotros podemos, como se dice, darle el tratamiento diario todos los días y que ese paciente se cure, y una vez se cura, entonces pasa a la celda normal. Entonces es un gran avance que nosotros hemos tenido en nuestros países, porque en otros países de Centroamérica hay problemas de hacinamiento, claro, ni siquiera tienen las celdas de aislamiento. Y eso ha sido, como se dice, uno de los éxitos en las cárceles de manejo de la tuberculosis, porque antes nosotros teníamos mucho más casos, manejábamos cifras por arriba de 100 casos al año, y nosotros hemos bajado con esto más o menos a 70, 80 casos, aunque sea unos 20, pero hemos tratado de controlar mucho más y evitar los brotes por tuberculosis que se tienen, digamos, en los pabellones o en las celdas. Doctora Asprúa, muchas gracias por su información. Hay que decirlo, si bien es cierto, Panamá ha logrado muy buenos controles con respecto a la tuberculosis, sigue siendo una enfermedad recurrente en algunos puntos y hay que tener mucho cuidado, y más si tiene un familiar que es persona infectada por tuberculosis, tomar las medidas correspondientes para una enfermedad que, reitero, parecía del pasado, pero continúa en muchos de nuestros países, incluso de Europa y los Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa muy breve, 6:49 de la mañana.